Silencio, por favor. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número 84.114. Silencio, por favor. Buenos días, señora. Buenos días. Como sabe, comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Como también conoce, si faltara la verdad en este acto, puede ser condenada como reo de un delito de falso testimonio en causa criminal a penas de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad en la mañana de hoy? No, ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir el Ministerio Fiscal. Por la venia de la sala. Interesa selectiva el tomo 161 de la causa folios 60.758 y siguientes. No se puede bajar más la cortina. ¿Ah, sí? En dicho tomo está el análisis de criminalística elaborado como parte de un informe final realizado por la Unidad Central de Inteligencia y la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de Información. ¿Consta su firma al pie de dicho informe? Sí. En este informe, ¿qué es lo que realiza la UCI junto con la Unidad Central de Información Exterior? Bueno, el tomo a que se refiere la parte de criminalística forma una primera parte de un informe total que contiene 8 tomos en el que se analizan o se reflejan diferentes aspectos relacionados con la investigación en torno a los atentados del 11M. Concretamente, en dicha parte de criminalística, lo que se trató es de recoger de una forma clara y facilitadora todos los hechos objetivos derivados de las pruebas que se habían obtenido hasta el momento, hasta la fecha en la que está realizado dicho informe, que es de 10 de agosto del 2005, en referencia a todo lo obtenido por el momento durante la investigación de los atentados del 11M. Me refiero concretamente a todos los informes que hasta ese momento se habían emitido por las distintas secciones o unidades o servicios de la Comisaría General de Policía Científica, TEDAS, datiloscopia, documentoscopia, servicio de ADN. Se hace también mención o referencia al obtenido del análisis de las diligencias que realizaron en su momento UCIE, en concreto las diligencias 8.470, y con los demás datos que obraban dentro de la Comisaría General y con los que contaba la Unidad Central de Inteligencia, con el fin de poder determinar qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. Este informe, entonces, es un análisis del resultado de las actuaciones policiales desarrolladas en relación con la célula terrorista que ejecutó los atentados del día 11 de marzo y en relación también con la explosión del piso de Leganés, los datos que habían obtenido hasta, como ha dicho usted, hasta agosto de 2005. Exacto, es correcto, sí. Asimismo, se utilizó la base de datos del tráfico de llamadas telefónicas que se habían ido obteniendo en la Comisaría General. Sí, hasta ese momento esa base de datos no estaba completa
Estaríamos ahora en un proceso de volcado de los datos alrededor de unas 3/4 partes. Llevaríamos como unos 50.000 registros volcados y la base finalmente tiene una extensión prácticamente cercana a los 64.000 registros. Y se utilizaron parte de los datos que hasta ese momento pudimos analizar. ¿Usted ratifica este informe en su totalidad? Sí, con las salvedades de que hay aspectos que con posterioridad se han podido ir completando porque han aparecido nuevos informes. Me refiero a la identificación del huido hasta ese momento a Delila Riz. En ese informe su ADN aparecía como anónimo y una vez ya que se ha podido determinar, pues salvo pequeños aspectos puntuales de informes que se han podido completar con posterioridad, porque son a fechas posteriores a la finalización de ese informe, en el resto me ratifico en todo. En esa fecha de agosto de 2005 tampoco estaba detenida Delmayi Bouchard. No. Posteriormente ya se pudo comprobar por las huellas, por los análisis lofoscópicos y por los restos genéticos de ADN, su aparición en determinados escenarios, ¿no? Sí, eso ha sido ya con posterioridad. ¿Qué conclusiones son las que llevan a ustedes a elaborar este informe? Bueno, como he dicho al principio, este informe forma parte de un total de un informe muchísimo más amplio que contiene 8 tomos, en el que se analizan distintos aspectos relacionados no solamente con la investigación directa de los atentados del 11M, sino también con las investigaciones que podríamos llamar colaterales y derivadas también con anterioridad a los atentados del 11M. Entonces, lo que se trataba en esta parte de criminalística era centrarnos principalmente en obtener unas conclusiones hasta ese momento que teníamos claras sobre lo que había ocurrido y cómo había ocurrido los atentados del día 11 de marzo, las posibles conclusiones que se podían sacar de los suicidados en el piso de Leganés y de las conclusiones que se podían derivar del artefacto aparecido en las líneas de AVE a la altura del término de la localidad de Mocejón el día 2 de abril de 2004. Entonces, a raíz de todo ello, pues en el informe se van analizando parte por parte cada uno de dichos aspectos, empezando desde los planos más generales, como la descripción de los atentados en el momento que se produjeron, las primeras investigaciones que se derivan en el 11 de marzo a raíz de la localización de la furgoneta Renault Kangoo, y a raíz de la localización de la mochila entre los restos de los fallecidos en la estación del Pozo, y en base a las investigaciones que sobre todos estos hechos estaba haciendo la Unidad Central de Información Exterior en su cuerpo de diligencias de las 8.470. Asimismo, ustedes tuvieron en consideración para elaborar este informe de criminalística los datos que a su vez aportaba Guardia Civil respecto de la investigación de los explosivos. Sí, vamos, en parte de las informaciones que llegaban se recogían, pero basándonos principalmente en las informaciones que se obtenían de los compañeros nuestros de TERAS y de NRBQ, a través de sus informes periciales que determinaban la posible composición de los artefactos, los efectos producidos, el material intervenido, el análisis de los detonadores y restos de explosivos que encontraban y la determinación de la procedencia de tanto de los detonadores como de los explosivos que se determinaron que procedían de Asturias, de la cercanía, o de Mina Conchita. Asimismo, ustedes en el informe de criminalística tienen en consideración para elaborar sus conclusiones determinadas declaraciones de testigos protegidos, de otros testigos y, por supuesto, de todos los imputados que hasta ese momento se habían detenido, ¿no? Sí, en relación a los temas que interesaban, es decir, en relación a los temas en los que se estaban plasmando, es decir, hechos objetivos que teníamos, pues sí se ha recurrido a las declaraciones que hasta ese momento se poseían
si bien esta parte ha quedado más completa ya en la última parte de este informe general, que se ha presentado ya en el mes de junio del 2006, en el que se ha hecho un análisis completo y detallado de la totalidad de las declaraciones de los 29 procesados por este juicio, haciendo confrontación con demás declaraciones de personas relacionadas o implicadas con ellos. En este informe igualmente tuvieron en consideración los análisis que se iban obteniendo de los soportes informáticos recuperados tanto en las entradas y registros como en las memorias extraíbles, así como los ordenadores recuperados en la explosión de Leganés. Sí, principalmente nos centramos por la importancia que en sí nosotros creíamos que presentaba en el material informático recuperado entre las ruinas de la calle Carmen Martín Gaite, el piso de Leganés, y lo encontrado en el piso de Yamalamidán, en la calle Villalobos 51. En cuanto al material informático de recuperado en la calle Martín Gaite, se ha analizado la memoria de un ordenador portátil y 6 USBs o dispositivos de almacenamiento externo USB, lo que comúnmente se conoce como pendrive. Y en relación al material informático de la calle Villalobos, nos hemos centrado principalmente en el material informático que se contenía en el ordenador portátil, ya que la CPU prácticamente no tenía ningún elemento o ningún documento de relevancia o de interés para la causa. Ustedes tienen también en consideración en los puntos 59 y siguientes, dice que hay una serie de recomendaciones que recibirían las personas portadoras de las bolsas o mochilas que albergaron los artefactos explosivos el día de los atentados, el día 11 de marzo. Estas recomendaciones que recibirían los repartidores de mochilas o bolsas, ¿de dónde lo obtuvieron? Bueno, dentro del material informático que se ha intervenido, principalmente en la calle Martín Gaite, se ha podido observar que aparecen una serie de documentos extraídos de Internet, que constituyen lo que vienen siendo, por explicarlo de una manera que se me pueda entender, una especie de pequeños manuales que pertenecen todos a una serie que se denomina la serie para la preparación de la yihad. En esos documentos, que tienen muy variado y muy amplio contenido, se hace referencia a muchos aspectos, entre ellos tanto el entrenamiento espiritual como el entrenamiento personal, militar, y allí se dan determinadas pautas de actuación para el caso de intentar cometer acciones armadas. Realmente siempre está referido a acciones de guerras, pero perfectamente aplicable. En alguno de dichos ficheros con extensión, como he dicho, HTML, se han recogido, figuran documentos relacionados como medios para la ocultación de explosivos, cómo realizar vigilancias a determinados objetivos contra los que se quiere atacar, cómo aplicar los ataques mediante la utilización del sistema de guerra de guerrillas. Ya le digo, son documentos muy amplios y que tocan muchos y muy variados aspectos. Y también hay que mencionar que también en una de las USBs encontradas en Leganés también se hacía mención a otro documento que tiene la denominación SURED, en el que se hace mención, creo que bajo el título general de consejos para la utilización de los teléfonos móviles y algunas consideraciones más aportadas por mí, creo recordar que ese es el título concreto. Se hace mención a distintas pautas que se tienen que tener en cuenta por parte de los individuos que utilizan el teléfono como vía de comunicación, tanto de teléfonos fijos como de teléfonos móviles. Cuando ustedes elaboraron este informe, mencionan que no se sabía el número de personas que podían haber participado en la colocación de los artefactos, así como los vehículos que se podían haber utilizado para el desplazamiento de estas personas, bien a la estación de Alcalá de Henares o a otras estaciones que estuvieran cercanas a la misma, que estuvieran en el recorrido de Alcalá a Madrid. ¿Es cierto? Sí, vamos a ver, partimos del hecho de que en atención a los informes que aportó TEDAS,
En relación a los estudios que se hizo sobre la totalidad del material explosivo utilizado, en atención a la cantidad de explosivo que fue recogido dentro de la mochila de la estación del Pozo, la que dentro de los enseres de la estación del Pozo, que fue luego desactivada controladamente por el TEDAS, pues que afirmaba que tenía una cantidad en torno a los 10 kilogramos, 10 kilos, 120 gramos. Bueno, pues se establece la posibilidad de que todas las mochilas que se utilizaron, en el supuesto que nos ocupa son 13 mochilas, tuvieran un peso en torno pues entre 10, 12, 13 kilos. Estimamos que al menos cada persona debía de llevar una, con lo cual partimos del hecho de que tiene que haber 13 personas que portaba cada una mochila, que la colocaron en los distintos trenes. Ahora bien, que esas personas fueran ayudadas o contaran con la colaboración de otras personas para realizar funciones de lo que nosotros denominamos contravigilancia o seguridad, lo desconocemos porque no tenemos datos objetivos para poder afirmarlo. Que existieran puede ser, pero solamente es una probabilidad. En cuanto a... Ustedes tienen aquí en cuenta, cuando hacen este cálculo, las declaraciones elaboradas por el portero de la finca que estaba en las inmediaciones de Alcalá de Henares y de otro testigo que parece ser que vio a algunas personas en las inmediaciones antes de las 7 de la mañana, el día 11. Sí. Realmente se trata de dos testigos que tanto uno como otro afirman en horas distintas. Si no recuerdo mal, uno habla sobre las 6:45 de la mañana y otro sobre las 7 de la mañana. Tanto uno como otro ven a tres individuos. A uno de los testigos le llama la atención porque al parecer ese día no hacía excesivo frío y vio a tres personas que se bajaban de la furgoneta de la Renault Kangoo, bastante amordazadas, y solamente reseña que uno de los individuos portaba una mochila. Teniendo en cuenta que si partimos del hecho de que tienen que ser 13 personas las que le colocaron los explosivos y hemos recuperado dos vehículos utilizados y estamos completamente seguros de que ambos fueron utilizados para trasladarse hasta las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares, pues tenemos en cuenta que el equipo podían estar formados por equipos o bien de 4 y 5 personas, y se hubieran utilizado 3 coches, o equipos de 4 y una persona, y en este caso la colocación de los mismos no sabemos. Lo que sí es cierto es que de momento se han localizado 2 coches y que no hay que cerrar la posibilidad de que hubieran utilizado un tercero, pero que dadas las condiciones en las que los coches se suelen recuperar en Madrid y donde se abandonan en aparcamientos o en estaciones de autobuses, muchas veces se recuperan al cabo del día muchos coches, y puede ser que alguno de los coches implicados hubiese sido allí abandonado y se hubiera devuelto a su legítimo propietario mediante un trámite normal y que no llamara la atención, como pasó en el caso del Skoda Fabia. ¿Qué importancia tuvo el Skoda Fabia? ¿Por qué no se devolvió con normalidad a la empresa de arrendamiento? Bueno, pues el Skoda Fabia se recuperó, y el problema es que se encontró, cuando se devolvió a la empresa correspondiente, se vio que en su interior, en el maletero, había objetos que llamaban especialmente la atención. En concreto me parece que se trataba de una funda sobaquera, de una pistola, y claro, teniendo en cuenta la sensibilidad que en ese momento existía dentro de la población, pues enseguida se puso en contacto con las autoridades competentes, y por eso se pudo determinar y hacer la inspección ocular correcta al Skoda Fabia. Pero en ese aspecto me tengo que remitir a las actuaciones que sobre esta materia ha realizado Policía Científica, porque nosotros no hemos intervenido directamente con ello. Igualmente, ustedes tienen en cuenta en este informe una página de internet correspondiente al Consorcio de Transportes de Madrid. Sí. Para ver, es un simulador del trayecto Alcalá de Henares a Atocha. Sí. ¿Qué datos son relevantes en este simulador? Bueno, como ya he explicado antes, hay determinadas partes en el desarrollo de los hechos pues que no contamos con datos fehacientes o datos que nos confirmen fehacientemente cómo pudo ocurrir los hechos. Entonces,
En atención a cómo funcionan otros grupos o organizaciones terroristas, generalmente siempre se suele hacer una previa estudio o una vigilancia del objetivo que se trata de atacar o contra el que se trata de atentar. En el caso de los atentados del 11M carecemos de todo tipo de información relativa a cuáles fueron las actuaciones previas de la célula autora de los atentados a este respecto, porque no hemos podido encontrar ningún dato objetivo que nos pueda confirmar nada al respecto, y entonces nos pusimos a pensar cuál sería la posibilidad de cómo hubieran obtenido la información para realizar los atentados. Se barajaron varias posibilidades, todo, como digo, son hipótesis de trabajo, o bien que algunos de los participantes de la célula conocieran perfectamente el trayecto, bien porque lo utilizaban habitualmente o porque en temporadas anteriores pudieran haberlo utilizado con la finalidad de recabar información, y bien dijimos, bueno, vamos a intentar encontrar algún medio mucho más fácil sin tener que acudir físicamente al lugar, y pues nos pusimos a buscar y encontramos la página en internet sobre el Consorcio de Transportes que hace referencia a este simulador. Quiero destacar que esta posibilidad de simulador solo existe en materia de trenes de cercanías, no hemos podido conseguirlo hacer ni en tema de trenes ni en cuestión de autobuses. ¿Qué datos se tienen en cuenta respecto de la periodicidad de la salida de los distintos trenes de la mañana del día 11? Bueno, pues partimos del hecho de las declaraciones, como ya se ha mencionado anteriormente, de los dos testigos que ven a las diferentes personas a las 6 menos cuarto y a las 7 de la mañana en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares. Entonces, partiendo de la hora más o menos en la que hicieron explosión las distintas mochilas bombas, y viendo las posibilidades que daba el simulador, pues hemos determinado cuál sería la hora de salida de tanto un grupo como del otro. Entonces, pues el simulador establece, dependiendo de los recorridos, se hizo la simulación partiendo del recorrido desde Alcalá de Henares hasta Atocha, del recorrido desde la estación de Alcalá de Henares hasta la estación de Santa Eugenia, y del recorrido de la estación de Alcalá de Henares a la estación del Pozo. Tenemos que tener en cuenta también que hay un cuarto tren implicado, que sería el que explotó a 800 metros de la estación de Atocha, en la calle Tellez, que posiblemente la célula tenía como intención que ambos trenes explosionaran en el interior de la estación de Atocha, y por lo tanto solamente se ha tenido en cuenta esas 3 simulaciones, porque el destino final entendemos que el que explosionó en la calle Tellez obviamente era la estación de Atocha. Respecto a las distintas viviendas que fueron utilizadas por el comando operativo, ¿qué datos tuvieron en consideración para elaborar este informe? Bueno, partimos de los datos que obraban en las diligencias de los compañeros de la Unidad Central de Información Exterior, en las diligencias 8.470, en la que se aportaban todos los datos relativos a cómo se detectan o cómo se llegan a esas distintas viviendas, y luego partiendo de la documentación que se ha ido recabando en referencia a las mismas. Asimismo, aparte del análisis de la documentación que se ha incautado, pues también se han atendido a los informes de los rastros dactiloscópicos y de ADN encontrados en cada una de las siguientes viviendas, y pone de manifiesto la presencia de determinadas personas claves. Algunas de ellas permanecen todavía anónimas, no solamente en el piso de Leganés, a veces están en el piso de Leganés en Morata, otras veces en Leganés en Morata y en alguno de los vehículos utilizados, o en Morata o en alguno de los vehículos utilizados. Si quiere puedo detallarle quiénes participan en cada uno de ellos. Sí. Bueno, en el piso de Leganés se hace referencia principalmente a la presencia, aparte de, pues primeramente a los siete miembros de la célula suicidados, a la que Malamari, Mohamedullah, Rachidullah, Yamada Miran, Alena Bikonya, Rifat Anwar Asruid y Sharhan Ben Ahmed Mahdi Faket. Junto a ellos se detecta, esto en cuanto a vestigios de ADN, principalmente, junto a ellos se detecta también
la presencia de vestigios de ADN de Mohamed Al-Falah. En el momento de la realización de este informe, este vestigio le correspondía al perfil 17 y 57, dependiendo de los distintos informes periciales, y por lo tanto permanecía anónimo, y luego posteriormente se ha podido confirmar que se trata de Mohamed Al-Falah. Junto a él existiría también un perfil anónimo en el momento en el que se realizó este informe, que es el perfil 13, el perfil 29, que con posterioridad en el informe 01A1-2007 de 19 de febrero del 2007 nos acaban de confirmar que es el de Abdelila Ruiz. Y junto a él siguen permaneciendo varios perfiles anónimos que sí presentan un especial interés, por lo que posteriormente analizaré. Estos perfiles anónimos que son de interés es el perfil 12, que aparece mezclado con el perfil 13-29 de Abdelila Ruiz. Aparece todavía anónimo el perfil 16-39 y el perfil 18-38. En Morata de Tajuña aparece en comparación, al igual que aparece en Leganés, aparece el perfil de Kounya, aparece el perfil de Yamal Amirán, aparece el perfil de Rifat Anwar Asrid, aparece el perfil de Mohamed Al-Falah, aparece el perfil de Abdelila Ruiz, y se repite nuevamente la presencia de dos perfiles anónimos de miembros del grupo, que son el perfil 1639 y el perfil 1638, con la salvedad de que el perfil 1639 nuevamente figura en el Skoda Fabia, con lo cual tanto la persona que tiene el perfil 1639 como la persona que tiene el perfil 1838, que como he dicho hasta el momento son anónimas, pues representan unas personas de especial interés dentro del tema de la consecución de los atentados. También hay que tener en cuenta que en Morata de Tajuña aparece el perfil de ADN de Hamid Al-Miran, Ichan Al-Miran, Osman El Gannou y de Mohamed Belhad. Por lo que se refiere a la Renal Kangú, aparece el perfil de principales de Kounya y Aleke Malamari. También aparece una gran cantidad de perfiles que se refieren a la familia y al propietario de la citada furgoneta, y otros perfiles que permanecen anónimos, pero que no hemos presentado especial interés en ellos, debido a que puede ser simplemente contaminaciones de la gente que utilizaba por sus relaciones laborales esta furgoneta. También hay que tener en cuenta que en esa furgoneta es muy importante el dato, porque aparecen por primera vez las huellas de Daoud Ouane, otros de los implicados huidos dentro del ámbito de los atentados del 11M. Con lo que se refiere al Skoda Fabia, principalmente aparecen o se ponen de relieve, son importantes los perfiles de Aleke Malamari, Mohamed Al-Falah, y como he dicho anteriormente, nuevamente aparece el perfil anónimo de una persona, varón, que tiene el perfil 1639, y el perfil 69, que en un momento se consideraba anónimo y que posteriormente se pudo identificar a través de una serie de pesquisas o de investigaciones que se hizo por parte de la UCI, y se determinó que se trataba de un ciudadano chileno, si no recuerdo mal su nacionalidad, que fue el que robó el vehículo en Benidorm, y que fue la persona que luego posteriormente lo hizo llegar a la célula terrorista a través de Sehan Ben Al-Demahi Faget. Y luego, con referencia al Citroën C3, también otro de los vehículos importantes que figuran dentro del ámbito de las investigaciones, aparece el perfil de Adenabi Konya, aparece el perfil de Jamal Amirán y aparece el perfil de Mohamed Ulat. Eso principalmente. Luego también tenemos que recordar que aparece un perfil, el número 11, en la mochila recuperada entre los efectos de la estación del Pozo, que es la famosa mochila que luego se desactivó controladamente, pero que realmente, debido al trasiego de dicha mochila, es decir, que fue llevada entre diferentes efectos de los demás fallecidos, pues no se le da ninguna importancia, porque puede ser una mera contaminación, teniendo en cuenta que el perfil 11 no vuelve a aparecer en ninguno de los escenarios principales de la causa. Y por último está también los perfiles que se determinaron de las ropas recuperadas en la estación de Ibaca Álvaro, si no me falla la memoria, creo que fue en las inmediaciones de una papelera, y en el que figuran el perfil genético de Rifat Anwar, Rachid Oulat, Adenabi Konya y creo que me falta uno más que ahora mismo, perdón, no recuerdo de memoria.
Bien, respecto de los efectos recuperados en Leganés, destacan los libros. Sí. En los libros hay huellas que han sido identificadas de una serie de personas. ¿Qué particularidad tiene esta huella hallada en los libros? ¿Y relación con qué personas? Bueno, las particularidades, lo que nos llamó especialmente la atención cuando llegaron los informes de la sección de dactiloscopia es la presencia de determinadas huellas de personas que habían estado ya implicadas en otras operaciones relacionadas con el terrorismo islamista con anterioridad. Concretamente estamos haciendo referencia a personas que estaban vinculadas con la operación Apreciate, desarrollada en 1997 en relación con el GIA. Y a su vez con determinadas personas que en la actualidad en ese momento se encontraban ingresadas en prisión. Las averiguaciones que se pudieron hacer al respecto y conforme a las declaraciones que se han leído de los distintos imputados y que constan dentro de la fase, dentro del sumario, pues ha venido la razón que explican para la presencia de las huellas suyas era que eran libros que se prestaban o que es muy habitual que en las visitas carcelarias pues entre ellos se pasen libros o que se recogen de las bibliotecas de la Mezquita de Estrecho, de la M30. Entonces pues sí que es cierto que algunas de las huellas llamaban la atención, por ejemplo también la presencia de las huellas de Sawan Sabah, que fue detenido también en el marco de la operación Apreciate en relación también con Aleque Malamari, uno de los suicidas del piso de Leganés. Respecto a las conclusiones sobre la segunda parte de este informe, se refiere al estudio de las distintas reivindicaciones de cintas de vídeo hallada entre los escombros de Leganés, así como la recuperada en las inmediaciones de la mezquita de la M30, así como incluso utilizan ustedes el informe remitido por el Real Instituto Elcano. ¿Qué conclusiones son las que llegan ustedes sobre las reivindicaciones realizadas en estos atentados? Bien, pues como bien ha mencionado, las reivindicaciones que se realizan en torno a los atentados del 11M se reciben por distintas vías. Dos vías en el extranjero, a periódicos Al-Quds Al-Arabi y Al-Hayat, un periódico libanés con sede en Londres, y luego las reivindicaciones que se realizan, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, aquí propiamente en el territorio español. Estas reivindicaciones van desde la emisión de correos electrónicos, envío de fax, así como la del depósito de una cinta de vídeo en una papelera próxima a la mezquita de la M30. Junto a ello también se encontraron dos cintas de vídeo entre las ruinas de la vivienda de Leganés, en las que también se incluían dichas reivindicaciones. La diferencia, el hecho de que haya hecho esta pequeña introducción, es el hecho de que la diferencia entre las reivindicaciones que se realizan a los medios extranjeros y las reivindicaciones que podríamos decir, si se me permite, al territorio español o dentro de España, difieren en cuanto a la persona, al grupo que reivindica el mismo. Siempre no hay que olvidar que estamos dentro del amparo o dentro de la red de la organización Al-Qaeda. O sea, el hecho de que se llamen Ansar Al-Qaeda en Europa y lo firme a las brigadas de Abu Hassan al-Marri o a Abu Duyana, no digo al-Afghani, pues no tiene nada que ver para no vincularlo con la red Al-Qaeda. Entonces las consideraciones o las conclusiones que hemos llegado a este respecto pues podríamos resumirlas en que por lo tanto existen dos fuentes de reivindicaciones: las brigadas de Abu Hassan al-Marri, Al-Qaeda, y las que realiza la propia célula terrorista autora de los atentados, que son las que yo he denominado que se realizan en el territorio español, y que la reivindica, en el caso de las del territorio español, el nombre de Abu Dujana el-Afghani, y responsable o jefe del grupo de Ansar Al-Qaeda en Europa. En los vídeos de Leganés, por ejemplo, si es un dato que nos ha llamado especialmente la atención, en ninguno de los dos vídeos figura al final de ellos ninguna reivindicación o persona que se hace cargo de dicha reivindicación, pero eso lo explicaré un poquito más adelante.
En ambos casos tenemos que decir que, como he dicho, se trata de organizaciones o de grupos afines a la organización, a la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Eso no cabe ninguna duda y no cabe ningún punto de duda a este respecto. En ambos casos parece que la base que sustenta o que fundamentó los ataques de Madrid era una represalia contra Occidente, concretamente contra los aliados cruzados de Estados Unidos en la guerra de Irak, en base a los comunicados previos que se habían realizado por parte de los distintos miembros de la organización de Al-Qaeda, que supongo que se les mencionará o se les habrá mencionado ya, y como una represalia de España por su participación en la guerra de Irak y la presencia de las tropas españolas en Afganistán. Hay que tener en cuenta también un dato importante, que las brigadas de Abu Hafs al-Marri no es la primera vez que se han hecho cargo o han reivindicado atentados terroristas dentro de carácter islámico. Cuentan ya con una sangrienta y por lo tanto triste trayectoria anterior. Solamente en el 2003, que recuerde, que reivindican como cerca de 5 o 6 atentados en Estambul contra los miembros de los carabinieri italianos en Bagdad, y también se hacen eco y reivindican más recientemente los atentados de Londres del 7 de julio del 2005, aunque es verdad que en otras ocasiones han reivindicado dichos atentados que nada tienen que ver, pero vamos, que eso ocurre puede ocurrir, y a veces ocurre dentro de este tipo de organizaciones, que no son unas organizaciones jerárquicas, sino que son organizaciones que podemos establecer en red o en tela de araña. En cuanto a las reivindicaciones hechas, como yo he dicho, dentro del ámbito del territorio español, pues se consideran que se atribuyen al propio comando terrorista en base a una serie de pautas que hemos venido estableciendo o considerando, como por ejemplo el hecho de la iconografía que se utiliza en el desarrollo de los mismos. Los individuos que realizan las reivindicaciones aparecen vestidos de blanco, como los Hazi o los guerreros sagrados del Islam. Y realmente, en atención a lo que en el mundo islámico significa ello, quiere decir que se trata de lanzar un mensaje que significa que lucharán contra todas sus fuerzas hasta morir, si es necesario, para alcanzar la victoria pretendida. Y que entendemos que si realmente no fueran los propios autores de los atentados del 11M, no tendría mucho sentido que hicieran esto, ya que el hecho de que realicen este tipo de actuación y realicen el uso de este tipo de vestimenta es considerado dentro del mundo del Islam como un atrevimiento y podría ser considerado como un auténtico sacrilegio para los propios islamistas de todo el mundo. También entendemos que los propios reivindicados hechos por la propia célula terrorista se consideran que son esos en atención a la exposición que realizan de las armas y de los explosivos, como dando el mensaje o dando a entender que poseen armas y poseen explosivos para seguir llevando a cabo su campaña de la yihad en España, como realmente tenían intención, rompiendo la tregua que se había lanzado por la organización Al-Qaeda en el comunicado del 17 de marzo del 2004, y que ellos, en uno de los vídeos de Leganés, si quiere posteriormente se le puedo mencionar concretamente los datos, habían decidido romper, y que se rompería a partir de la mediodía del día 4 de abril del 2004, y que fue esa reivindicación, esos vídeos de Leganés fueron grabados en fecha, según consta en la cinta, el 27 de marzo del 2004, aunque no encontramos todavía muchas explicaciones de por qué esos vídeos no se les dio la oportuna difusión. Y en cuanto también a los mensajes de Madrid, hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, son reivindicados por el grupo Ansar Al-Qaeda en Europa y los firma Abu Hafs al-Marri. El término de Ansar Al-Qaeda, la palabra Ansar ha sido utilizado dentro del ámbito de la organización de Osama Bin Laden y dentro del mundo islámico para hacer referencia al que acoge o al que refugia. Entonces, en este sentido, puede entenderse que puede deberse a 3 aspectos distintos o con 3 significados distintos. O bien que lo acogen, los que acogen o que reciben o protegen a los miembros de Al-Qaeda en Europa,
en sus términos más estrictos, Ansar son los ciudadanos de Medina que acogían al profeta y a sus acompañantes, y por lo tanto se estaría refiriendo a eso, o bien que se refiere a los que actúan en el propio territorio donde están viviendo, como será el caso de la célula que atentó en los atentados de Madrid, y que encontrarían su fundamentación o justificación en antiguos comunicados emitidos por los principales cabecillas de la red de Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, en el que señala ya a Occidente y a España como uno de los objetivos contra los que atentar. Bien, eso está todo especificado en dicho informe. ¿Cuál es el estudio que ustedes elaboran respecto de la figura de Abu Dujan el-Afghani? ¿A qué conclusión llegan cuando los atentados de Madrid se reivindican en nombre de esta persona? Bueno, perdón, que es el portavoz de la militar de Al-Qaeda en Europa. Bueno, Abu Dujan el-Afghani se trataba de un alias que utilizaba un conocido miembro islámico, que ahora mismo no recuerdo exactamente su nombre, pero nosotros a la conclusión respecto de los procesados. Respecto a los procesados, bueno, por respecto a los procesados, nosotros estimamos que realmente ese alias fue recogido o tomado por Yamal Amidán, en el sentido de que, según se realizaron manifestaciones que constan en el sumario, parecía que una de sus principales intenciones o su principal deseo, que no llegó a cumplir, fue el de ir a Afganistán a luchar y el de convertirse en un guerrero. Entonces, ustedes tuvieron en cuenta para este informe la comisión rogatoria belga y los datos que habían aportado las autoridades belgas. Sí, la tuvimos en cuenta, pero es una investigación que llevaban los compañeros de UCIE, por lo tanto las consideraciones que se tuvieron en cuenta fueron referenciales, porque no es un hecho que nosotros hayamos estudiado en un principio y a fondo. Entonces ya en el estudio de otra parte de este informe. Exactamente, concretamente en este informe de la parte general hay un informe concreto, una parte, me parece que es la parte cuarta, si no me equivoco, no me falla la memoria, que hace referencia a todo el estudio de las comisiones rogatorias que tienen vinculación o relación con el tema del 11M. Pues nada más, muchas gracias. Gracias, Abogacía del Estado. Sí, con la venia. En la primera parte de su exposición hace referencia usted a una serie de documentos de Internet, ¿no? Con instrucciones. Sí. Estos documentos, en todo caso, para aclarar, son siempre generales, nunca van dirigidos a los integrantes de la célula que luego... No, son siempre con carácter general. Lo que se ha podido determinar, aunque ya habrá compañeros que detallen más aún el tema del material informático, lo que hemos podido extraer de todo lo que hemos estudiado, que le puedo decir que superan el 1.000.000 de documentos, pero con creces, son documentos muy generales en cuanto a que abarcan tanto temas doctrinales, teológicos, como de preparación para la yihad, tanto espiritual, la yihad interna que llaman ellos, como la yihad externa o de lucha hacia la yihad. Y son documentos muy amplios, tanto de preparación espiritual como preparación de la población, de los ciudadanos, de elección de objetivos, de explosivos, de utilización de teléfonos, de preparación religiosa, etcétera. Son documentos muy muy amplios y de una variedad de autores amplísima, desde Abu Qutb, Iván Tamilla, algún documento de Ayman al-Zawahiri. Se utilizan vídeos, comunicados de Osama Bin Laden, de Ayman al-Zawahiri, vídeos de atentados, o sea, es amplísimo, muy amplio. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo y otros tienen la palabra. Con la venia, señor presidente. Vamos a ver, usted también firmó un informe, mejor, si procede se le puede exhibir, un informe sobre tráfico telefónico que obra en el tomo 193. Tengo el folio, bueno, la pregunta que voy a realizarle es sobre el folio 75262 del tomo 193, donde figura ese informe. Sí. Si recuerda el informe. Sí, ese informe, como le digo, es la parte final o el colofón al que el informe general que vengo haciendo referencia. Testigo. El 7562 no puede ser, tiene que ser otro. 75262. Eso sí. Gracias, continúa. Sí, pues
ese informe de tráfico de llamadas es, como he dicho, el último informe que ha sido remitido con fecha 20 de febrero del 2006, y ahí ya se establecen unas conclusiones relativas a los estudios que hemos realizado sobre las relaciones telefónicas, los cruces de llamadas de los tráficos de llamadas que han sido objeto de investigación. Vamos a ver, en ese folio 75262 aparece la relación de tarjetas que han sido utilizadas en un Nokia, un Nokia 8310 6500 con un email, el email acaba en 269, para no decir todos los números. Al analizar las tarjetas que lo han utilizado, aparece que lo utiliza Hicham Rousafi, que el 31 de enero del 2004 lo utiliza Rachid Aglif, etc. Y hay una persona que no está entre los procesados que lo utiliza también el día 6 de marzo, que se llama Óscar Pérez. ¿Investigaron usted quién es esta persona, Óscar Pérez? Sí, ahora mismo no lo recuerdo, pero se han intentado hacer gestiones en todos los titulares que nos han aparecido. Bien, es cierto que hay veces que aparecen titulares de tarjetas que son personas que no tienen nada que ver con la causa, porque muchas veces se trata de tráficos colaterales. En la medida de lo posible, en todo lo que se ha podido sacar datos. Colateral, señora testigo. Sí, vamos a ver, los tráficos de llamadas que fueron aportados se recogen llamadas de la persona que es titular o usuaria de esa tarjeta, y todo el tráfico de llamadas mantenido durante esa tarjeta. Dentro de todos esos tráficos aparecen números de teléfono con personas directamente implicadas en la causa y con personas que no están directamente implicadas en la causa. Entonces, eso es lo que nosotros venimos determinando, lo que es el tráfico colateral, por llamarlo de alguna manera, para distinguirlo de lo que podríamos decir el tráfico principal de los miembros o de las personas implicadas dentro del ámbito del sumario del 11M. Lo que ocurre es que aquí... Pero no le... Sí, señor Leto, pregunta. Sí, es que aquí creo que no estamos ante con permiso, no es un tráfico colateral. O sea, no me refiero a que haya llamadas a esta persona, sino que una tarjeta que pertenece a esta persona... Un momentito, vamos a exhibir el folio 75.262, porque lo que usted dice que se trata de un email donde se introduce la tarjeta. Efectivamente. Eso es. VGA, Roberto, por favor. Creo que es justo esa tabla. La que tiene en pantalla. Efectivamente, entonces allí lo que aparecen es en un teléfono, un Nokia, en ese Nokia las tarjetas que se han utilizado. Entonces ahí aparece que el 6 de marzo, es decir, la semana anterior a los atentados, una fecha crítica, hay una persona que se llama Óscar Pérez que utiliza el teléfono que normalmente utiliza Yamal Amidan y que también ha utilizado Rachid Aglif o Hicham Rousafi ya anteriormente. Entonces, mi pregunta es si usted sabe qué gestiones de investigación se llevaron a cabo para determinar qué persona es Óscar Pérez y qué tipo de relación tuvo con Yamal Amidan para que él hubiera utilizado su tarjeta en su teléfono. No, ahora mismo no le puedo decir, no tendría que tirar de memoria y no sería precisa, no le puedo precisar ahora, no lo recuerdo. Muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Con la venia de la sala, solo una pregunta. En su informe, en el escrito de conclusiones, ustedes señalan de que hay borradores de reivindicación de los investigadores. Disculpe, no la oigo bien. Sí, en su informe, en el escrito de conclusiones, usted señala de que hay borradores de reivindicación de los atentados del 11M. ¿Ustedes han conseguido identificar a los autores materiales de estos borradores? Vamos a ver, esos borradores se mandaron a la sección de documentos copia de la Policía del Servicio, la Comisaría General de Policía Científica, y hasta el momento ninguno de los informes que nos han remitido han podido determinar el autor indubitado de dichas escrituras.
por el momento no se ha conseguido. Hay que tener en cuenta que de muchos de los implicados en el tema de los atentados del 11M hay de algunos que se encuentran huidos y no tenemos letra indubitada y documentos copias. Si no tiene letra indubitada con la que comparar, no puede emitir un informe favorable. Sí, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión de que se trata de reivindicación del atentado del 11M y no de otros futuros atentados? Bueno, por el contenido más o menos por el contenido de los mismos, de la traducción que se hacía de los mismos, en algunas partes coincidía casi de forma idéntica con los reivindicados que después se mandaron al FAS del ABC o el que figuraban en los vídeos. Son documentos parciales, borradores parciales. Algunos además en alguna parte ya no se podía leer en su totalidad porque se encontraban quemados. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Roberto Barros Anunciba y otros. Sí, con la venia, señoría. En primer lugar, le quería hacer una pregunta a propósito de su experiencia, dado que viene como testigo perito. ¿Su experiencia ha estado centrada fundamentalmente en terrorismo islamista? No, hasta el 2004 no. Yo pertenezco a la Comisaría General de Información, a la Unidad Central de Inteligencia, soy inspectora, escala ejecutiva segunda categoría, y hasta el 2004 mis funciones estaban destinadas en otra sección y en otros cometidos, también funciones de análisis, pero no con tema de terrorismo islámico. En el folio 60.771, si yo no ando desencaminado, usted menciona la mochila aparecida en la comisaría de Vallecas. Entiendo que a usted le consta la cadena de custodia de esta mochila, dado que la menciona como un hecho cierto que se encontró en uno de los andenes, y después apareció en la comisaría. Sí, nosotros nos hemos remitido a lo que en este respecto figuraba en las diligencias de la Brigada Provincial de Información, que fueron los primeros de Madrid, que fueron los primeros que se hicieron cargo de las investigaciones, concretamente las diligencias 1304, y en lo que consta las diligencias de UCIE de las 8470. Tengan en cuenta que nosotros somos analistas, no somos investigadores a pie de calle, ni hemos participado en registros, ni hemos participado en detenciones. Claro, muchas gracias. En el folio 60.818, usted menciona un intercambio de disparos en Leganés. ¿Le consta a usted si se hizo un análisis de balística? No me consta, no le puedo decir. Sé cómo fueron los acontecimientos porque, por suerte o por desgracia, teníamos compañeros allí. Entonces todos nos hemos interesado por el bien de los compañeros. Sabemos cómo ocurrieron los hechos, pero lo obtenido es que no pertenece a la Unidad Central de Inteligencia. ¿Ha encontrado usted alguna referencia en el que se llamase a Jamal Ahmedan Mowgli? ¿Mowgli? Mowgli, sí, como el personaje del libro de la selva. Sí, dentro del ámbito de las diligencias policiales se le menciona con el alias de Mowgli. De Mowgli. Sí. Nos remitimos a esa mención. En el folio 60.834, usted habla de un perfil genético. Un segundo, señoría, por favor, porque voy a localizar el folio para poder ser preciso. Usted menciona el perfil 1639, que corresponde a un varón que no está identificado. Sí. Y usted habla de que se encuentra un pañuelo palestino. Sí. Y usted deja abierta la posibilidad de que sea un nacional palestino. Sí, es una hipótesis de trabajo y obviamente no, como ustedes pueden comprobar, si andan habitualmente por la calle, hay muchos jóvenes y mucha gente que utiliza el pañuelo palestino no con ninguna finalidad o adscripción a política al conflicto israelí-palestino, sino como en condiciones meramente estéticas. ¿Le consta a usted en España qué grupos han apoyado esta causa? No puedo decirle, lo desconozco. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Porter y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari y Giraldini. Con la venia de la Santísima Sala. Usted al folio 60.821, hablando sobre el alquiler del piso de Leganés de la calle Martín Gaite, hace referencia a que lógicamente esperaban estos individuos una gran reacción policial. Algunos de ellos eran sospechosos por haber estado incursos en investigaciones policiales sobre terrorismo islámico en fechas anteriores.
¿usted le consta o puede precisar qué individuos de los que intervinieron en los atentados del 11M eran los que estaban siendo investigados en fechas anteriores? Bueno, estas investigaciones siempre han sido llevadas a cabo por la Unidad Central de Información Exterior, no por la UCI. Tengo conocimientos de referencias en relación a la operación Dátil, en relación a los atentados de Casablanca, pero son conocimientos por referencia. No soy yo la persona más apropiada para hablar de este tipo de investigaciones con exactitud y con datos ciertos y fehacientes. Ninguna pregunta más. Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Buenos días. Buenos días. En relación a la pregunta que le han hecho anteriormente a folio 60.834, ese pañuelo palestino fue encontrado también junto a una cinta que contenía referencias a la situación del pueblo palestino. No lo sé, no lo recuerdo. No le puedo decir porque nosotros no estábamos en la recogida de efectos. Entonces nosotros nos hemos remitido única y exclusivamente al contenido y al resultado del informe pericial de Policía Científica de restos del servicio de ADN que nos ha remitido. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Con la venia, señoría, para adherirme a las efectuadas por el Ministerio Fiscal. Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay preguntas, señoría. ¿Alguna otra acusación que no haya mencionado por no haber propuesto al testigo? Sí, excelentísimo señor. Nosotros no vamos a realizar preguntas en calidad de testigo, pero sí queríamos hacer constancia de que reservamos las preguntas que podamos hacer si entendemos oportuno en la fase pericial, que es como le teníamos pedido a esta persona. Efectivamente, esto merece una aclaración. Hay partes que han propuesto a la testigo como perito. La condición de la testigo como tal testigo es dudosa, pero para no crear más problemas la hemos permitido tal como está, porque va a venir posteriormente como perito. Las defensas, comenzando por la defensa de Mohamed Bujarrak, que propuso a la testigo. Sí, con la venia de la sala. Buenos días, señora inspectora. Buenos días. En relación con el informe, al folio 60.811, hacían ustedes referencia a que era importante señalar la existencia de 105 huellas que aún continuaban siendo anónimas. Sí. ¿Esta conclusión continúa vigente a fecha de hoy? Pues a fecha de hoy no recuerdo si alguna más se ha identificado, pero pocas más. Pocas más. En relación con las huellas existentes en los libros, destacan ustedes el importantísimo número de personas, 19 personas en concreto, de las cuales se han encontrado huellas en los mismos. Según sus conocimientos prácticos y según sus hipótesis de trabajo, ¿llegaron ustedes a la conclusión de que esos libros podían haber sido manejados tanto en mezquitas como, por ejemplo, en centros penitenciarios, porque muchas de las huellas eran de personas que era imposible su presencia física en el piso de Leganés? Sí, pero también hay huellas de personas de presencia física en Leganés. ¿Hay huellas en concreto de personas que se encontraban en prisión desde el año 2000, como por ejemplo Samir Aitamer? Sí, pero eso no indica que nada, simplemente indica que él por lo menos manejó o tuvo ese libro en sus manos. Eso indica que puede haber personas que hayan estado ingresados en centros penitenciarios y que hayan manejado esos libros junto con otros compañeros de centros penitenciarios. Sí, como yo he dicho antes, y hay partes y en el propio sumario se hace constar que es una práctica habitual que la gente, vamos, que los individuos musulmanes o islamistas se intercambien libros. Es que tenga usted en cuenta que son libros que vienen en García Árabe y no son fáciles de conseguir. Ahora mismo en Madrid quizás sí sea más fácil, pero en otros lugares de España me consta que no debe ser tan fácil. Ninguna pregunta más. Gracias. La defensa del Arbidensela. Con la venia de la sala. Señora inspectora, al ratificar usted en términos generales el informe de 10 de agosto de 2005 en este acto, y habiéndose producido la detención de mi defendido Mohamed Ladvi Ben Selam con anterioridad a dicha fecha, le quisiera preguntar si esta detención, usted como analista, entiende que hubiera variado en algo
las conclusiones o se hubieran modificado si el informe se hiciera ahora las conclusiones realizadas en su día? No, se habrían ampliado en los extremos a lo que respecta a su patrocinador le implicara, pero lo que hay es lo que hay. O sea, es que no hay otra. Y en segundo lugar, al hacer referencia a este informe, al segundo informe sobre llamadas, el último, realizado el 20 de febrero del 2006, ¿se han encontrado o se han incorporado a este informe o constan algún tráfico relevante de llamadas telefónicas por parte de mi patrocinado con otras personas? Que yo recuerde ahora mismo de memoria, creo que no. Pero solo estoy hablando de memoria. De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de Brahim Bausapen, con la venia, excelentísimo señor. Señora, en relación al informe sobre y análisis de teléfonos investigados, en cuanto a los anexos, quería preguntarle, en concreto me refiero, excelentísimo señor, al tomo 194, folio 75.743. Cuando hacen ustedes, por ejemplo, en relación tráfico de llamadas del número 677-166475 de Abdelmajid Bouchard, y hacen ustedes toda una relación del tráfico de llamadas de este número de teléfono atribuido a esta persona. ¿Una llamada perdida aparecería aquí, o lo que aparece aquí es únicamente llamadas que han durado un tiempo determinado? Es decir, una llamada con una duración de 00 aparecería aquí. Sí. Sí. Bien, pues nada más. Gracias. Gracias. ¿Alguna más? La defensa de Rachid Aglif, con la venia de la sala. Buenos días, inspectora. Buenos días. ¿Es usted especialista en criminología? No. Tengo los conocimientos de criminología que me competen por la escala a la que represento en el Cuerpo Nacional de Policía y dentro del ámbito de la formación que nos da el Cuerpo Nacional de Policía. Bien. ¿De qué fecha usted entra como testigo o como perito en estas diligencias? ¿Cómo que en qué fecha entro como testigo como perito? ¿Se refiere a cuando entro a como actuar como analista dentro del ámbito del sumario del 11M? ¿Se refiere a eso? En semanas después de los atentados del 11 de marzo, a finales de marzo del 2004. Bien. En el folio 60.907 aparece un fax, o sea, que reivindica los atentados. Sí, el enviado al ABC. ¿Estas informaciones las cogéis por artículos periodísticos o llega de otro modo a vuestras dependencias? El camino exacto por el que llega a las dependencias no le puedo manifestar, porque eso fue entregado por parte directamente de la mano en ese momento de mi antiguo comisario general de información. Cómo llegó a la comisaría general de información lo desconozco, porque son cuestiones de mis superiores y yo ahí no puedo informarle. Bien. Usted en el folio que ha mencionado un compañero que ha precedido, es decir, al folio 75.262, en el tomo 193, hace la siguiente afirmación: que partiendo que Rachid Aglif y Jamal Al-Midan han compartido el anterior email, resulta evidente su vinculación. Al tenor de esta premisa, ¿qué puede usted testificar? No lo entiendo qué quiere que testifique al respecto. Lo único que consta en el informe es la comisión. Usted afirma lo siguiente, lo leo textualmente. ¿Sí? Por el uso compartido de email, y aparece el número, resulta evidente vinculación entre Jamal Al-Midan y Rachid Aglif. Es evidente, claro. La vinculación, es decir, si comparten un teléfono que tiene un email, yo no sé, es el señor letrado, si usted comparte su terminal telefónico con cualquiera dejándole meter una tarjeta. Vinculación hay en cuanto que las dos tarjetas han compartido un email. Que esa vinculación sea más extrema o más. Digo, lo que le pregunta el señor letrado es que por qué no pone lo mismo respecto a un tal Óscar Pérez.
Es que el dato referente a Óscar Pérez, como he dicho, es que no lo puedo recordar. No recuerdo ahora mismo la información exacta. No le puedo hablar de... No solo esto, más, si es posible, señoría. En el siguiente folio hace un recorrido histórico sobre este email y dice: el 9 de marzo se utiliza ¿por qué persona? Partimos de la premisa que este email lo utilizaban indistintamente 3 personas. En el siguiente folio, pero no dice a qué persona. Y sigue un recorrido. Luego entonces, ¿cómo usted afirma al folio anterior que resulta evidente vínculo? Ya he contestado a eso, señor letrado, no insista. Señora testigo, ¿usted participó también en investigaciones sobre Itzham Rusafi? No. No sé a qué se refiere participación de investigación en Itzham Rusafi. Nosotros, la Unidad Central de Inteligencia, lo que hemos participado es en la elaboración de informes a requerimientos del organismo judicial. Y el informe que he venido a exponer esta mañana, entre otros muchos, han realizado diligencias policiales, de todo se ha dado cuenta al juzgado de instrucción correspondiente. En los folios 60.758, en el tomo 161, aparece el informe que usted ha ratificado. Sí. Bien, partiendo de este informe, que usted ha dicho que ha analizado el disco duro de Chino. Eso es verdad. Muy bien. ¿Cómo explica, señora inspectora, que una persona que en este procedimiento es lugarteniente de Chino y no aparece en ningún directorio de Chino? Pues sobre eso le tendría que preguntar a usted a Yamal Amidán, no a mí. Pero usted ha analizado el disco. Sí, pero si no aparece en el disco, yo no puedo poner cosas que en el disco no aparecen. En fin, última pregunta. Según, como testigo, porque como perito probablemente esta defensa preguntará en su momento, ¿a qué relación usted da a Rachita Gliff con este procedimiento? No lo he entendido, perdón, la pregunta. ¿Qué relación establece usted, o sea, qué vinculación tiene Rachita Gliff con este procedimiento? Bueno, por las vinculaciones que se han venido estableciendo por parte de los compañeros de UCIE en las del cuerpo de diligencias 8.470, las demás diligencias que se han realizado y los informes procedentes de UCIE. Nosotros nos hemos remitido única y exclusivamente a hechos objetivos. Cuando se procede la investigación y a la detención de su patrocinado es en base a las informaciones que tienen los compañeros de UCIE, no son las informaciones que nosotros decimos. Perdón, señoría. Usted no me responde a la pregunta. Mi pregunta como testigo es concreta. ¿Usted tiene algún dato? ¿Algún dato personal, señora? Usted como inspectora contra mi cliente, ¿tiene usted? ¿Algún dato personal de su vinculación? Usted como inspectora, como policía. No, yo no, me remito a los datos que se poseen. Señora, usted o creo que no entiende mi pregunta. Sí, la ha entendido y le dice que ella personalmente no tiene ningún dato. ¿Por qué no utiliza la palabra señor letrado? Dice que tiene los datos que le dan sus compañeros. Pero mi pregunta es clara, es personal. Pero es que yo no estoy aquí Vamos a ver, señor letrado, lo que no puede querer usted es que le contesten lo que a usted le apetezca. Le está contestando, será valorado por el tribunal. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no podemos obligar a la testigo a decir lo contrario de lo que quiera, sea esto verdad o mentira, correcto o incorrecto. No fue la intención de este operador. Eso ya lo sé, pero le estoy diciendo que la testigo dice: yo no sé nada directamente, lo que me dicen los compañeros de UCIE. Pues bueno. Bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Señoría, sí, la defensa 21 de Narberin Busba, con la venida de la excelentísima sala. Vamos a ver, inspectora, en concreto en el informe que está elaborado en el folio 60.881, al final se indica que a este informe se adjuntan 2 tablas relativas a los vestigios encontrados, ordenados por lugares donde se hallan y por personas a las que se les atribuye. En concreto, quería preguntarle en relación al folio 60.934
si usted recuerda el perfil 78 a quién corresponde. Ahora mismo, si quiere, se lo puedo buscar porque tengo aquí el informe, pero es que de memoria no me puedo acordar de los cientos de perfiles que hay. Búsquelo, por favor. Sí, sí. Es el folio 60.964 del tomo donde figura el informe. ¿Me ha dicho el perfil? El folio que corresponde es el 60.934, sí, pero es que es el anexo número 1. Sí, sí. Y en concreto le estoy preguntando por el perfil 78 a quién corresponde. ¿El perfil 78? Sí. Es que no sé, respecto al informe de usted elaborado, no sé qué. Ahora, aquí figura una página 12 abajo, en el margen inferior derecho, pero no sé en concreto. Sí, sí, pero vamos, es que no tengo el mismo formato. Si me lo podemos traer el tomo, se lo veo y lo terminamos antes. Pantalla, por favor. Tomo 161. Roberto, ¿puede poner la pantalla VGA, por favor? No, no existe. Las tablas son estas. Roberto, por favor, VGA. Se ve muy poco. Se ve muy poco, señorita. Donde está el puntero en pantalla, ven Nasreddin Busba, perfil 78. Y vamos a ver, respecto de esta tabla en concreto, de este perfil 78 que corresponde a Nasreddin Busba, usted antes ha manifestado que se hizo respecto al piso leganés pues todo tipo de informes y análisis sobre huellas encontradas allí en el piso leganés, en documentos. En concreto, en este informe, ¿usted ve algún tema, alguna huella, documentación, alguna observación respecto a este perfil? Si no ha informado de ello Policía Científica, es que no está. No figura por ningún Es que le recuerdo al señor letrado que estas tablas están conformadas recabando toda la información que Comisaría General de Policía Científica ha remitido al respecto. Y estamos hablando de 3 secciones distintas. El servicio de laboratorio de tema de ADN, documentoscopia y dactiloscopia. Lo único que se hicieron con estas tablas es, a efectos de clarificar la causa y al juez instructor, una visión general y más facilitadora de poder situar quién es quién y dónde estaba y en qué lugares estaba. Bien. ¿Usted se ha ratificado este informe a pregunta del Ministerio Público? Sí, sí. No hay ninguna pregunta más, señoría. Bien, hemos tenido que poner la otra pantalla porque se ve algo mejor. Verán que pone el perfil obtenido del filiado y no pone lugar. Sí, es que fue otro. Blanco es una a la que no aparece lugar. Bien, sí. Sala, por favor, Roberto. Sí, con la venia de la sala, la defensa de Josep Berhach. Vamos a ver, señora inspectora, le voy a preguntar por unas conclusiones que aparecen en el tomo 161, folios 60.893, 60.894 y 60.895. Mire, ¿sabe usted lo que significa la coletilla o una expresión que va asociada al nombre Abu Yaná, al-Afghani o el afghani? El afgano. El afgano. Sí. ¿Ha estudiado usted o ha analizado el por qué esta coletilla persigue o va a continuación del nombre de Abu Yaná? No exactamente yo personalmente, no si se ha hecho dentro del campo de mi sección, pero vamos, hablando con gente conocedora del mundo del Islam, suele ponerse no solamente, por ejemplo, en Abu Yaná, el afghani, hay a veces Mohamed el afghani, Muhammad el afghani, y se hacen siempre referencia por lo visto en relación a personas o bien que son originarias de Afganistán o que han luchado o han hecho la yihad en Afganistán. Esa es la explicación. Hasta ahí donde puedo llegarle. Mire, ¿no es más cierto que precisamente uno de los datos que ustedes
o usted tuvo en cuenta para dejar como conclusión en este informe que pudiera ser Yamal Hamidán esta persona, es que Yamal Hamidán tenía el sueño o la querencia de irse a luchar a Afganistán? Sí, esa es una hipótesis que se ha planteado, una idea de que se ha planteado de por qué él podía haber utilizado ese nombre. Por lo visto, incluso también tenía un perrito al que llamaba Al-Ghani o Gaddafi. Sí que era un sueño de él y de otros, según manifestaciones de gente que consta en el sumario. Mire, me voy a referir al dato ese que usted ha dado del perro. Ese dato, ¿ustedes de dónde lo obtuvieron? ¿Cómo lo obtuvieron? Que él tenía un perro que llamaba Al-Ghani. No le puedo decir ahora mismo, no lo recuerdo. ¿Recuerda si pudo ser porque se lo facilitó la novia de Yamal Hamidán? No le puedo decir, no lo recuerdo. Si le dijera que sí, igual le estaría mintiendo, es que no lo recuerdo, no le puedo decir. Se lo digo porque en su informe, o en ese informe que usted firma, consta expresamente, aunque lo dicen con estas palabras, aunque no tenga mucho sentido de olvidarse, la declaración efectuada en el atestado policial UCI 19889 de fecha 19 de julio, que obra al tomo 158, folio 5835, por la testigo protegido R22, que señala que Yamal Hamidán llamaba Al-Ghani al perro que tenía en la finca de Morata. Sí, pues sí cuestan diligencias, así pues, aunque yo no haya participado, creo recordar que no participé directamente en esas diligencias, pero sí. Y también consta, al hilo del sobrenombre del Al-Ghani, textualmente, folio 60.893, que precisamente más ambigua resulta la utilización del término Al-Ghani, ya que no se tiene constancia de que ninguno de los miembros del Comando Terrorista de Madrid, ni tampoco Josep Belhaj, hayan combatido en Afganistán. Sí. Y usted tuvo la conclusión, y así la puso en el informe, de que Josep Belhaj nunca ha combatido en Afganistán. De los datos que a mí me constaban o que constan en la UCI, no les consta que haya luchado o hecho la yihad en Afganistán. ¿Le consta a usted que Yamal Hamidán utilizaba un nombre falso, un nombre supuesto, Youssef Ben Shelah? Sí, además de nacionalidad belga. Mire, me voy a referir ahora, porque a preguntas del ministro Erbuy, usted también ha dicho que participa en la elaboración de todos esos tráficos telefónicos. Concretamente me voy a referir a uno, tomo 194, es el anexo de Abdelhamid Bouchard, referido al número de teléfono 677-166-475. Mire, señora inspectora, la primera pregunta que le voy a hacer es si en ese anexo, referido al teléfono de Abdelhamid Bouchard, ustedes allí ponen todo el tráfico telefónico del que tienen ustedes conocimiento de ese teléfono, las llamadas que les parecen más relevantes. No, se ha puesto siempre todo el tráfico telefónico, todo, completo. Todo el tráfico telefónico, completo. Que tengamos y que nos haya facilitado la compañía, bien informatizado o bien en papel, se ha puesto todo el tráfico. No se ha hecho un resumen de las llamadas más interesantes, no, se ha puesto el tráfico telefónico, completo. Mire, concretamente, en el folio 75.750 de ese tomo 194, bueno, esos anexos, ustedes digamos que a nivel de conocimiento los establecen como si fueran tablas. Sí. La primera columna, titular llamante, número de origen, número de destino, que el número de destino es el número que están ustedes estudiando en ese anexo, el titular receptor. Dependiendo si son llamadas entrantes o salientes, lo que se está estudiando en el anexo, en esa tabla. Mire, yo me refiero exactamente al folio 75.750. Bueno, le voy a hacer primero una pregunta general. En esa columna titular llamante, miren, en esas tablas aparece muchas veces en blanco, pero otras veces aparece el nombre de un locutorio, de una persona. Es decir, esos nombres que usted establece en esas columnas son, según su conocimiento, el titular del teléfono que realiza la llamada al teléfono de Abdelhamid Bouchard, que ustedes presumen que es de la... Puede ser titular o usuario, dependiendo, porque una cosa puede ser la titularidad de una tarjeta y otra cosa es quién usa esa tarjeta. Sí. Entonces, cuando ustedes dejan el espacio en blanco es porque no les consta el Exactamente. titular, o porque no tienen conocimiento de quién posee el titular. No, es que no nos consta ese dato. No podemos ponerlo, o aunque tengamos ligeras sospechas de que pueda ser, si no tenemos un cierto grado de fiabilidad en un tanto por ciento muy alto, se deja como desconocido. No se puede afirmar algo que no se sabe. Desconocido equivale a dejarlo en blanco. Sí. Mire,
bueno, con respecto al de Hamid Bouchard, es decir, lo que usted me dice es que todas las llamadas que aparecen en ese cuadro son las llamadas que se realizan a ese número de teléfono. Sí, que nos costen, sí. Que les coste. Mire, una pregunta, solo llamadas, no, por ejemplo, SMS no constaría tampoco. Es que hay determinadas llamadas de los servicios de mensajería que aparecen con el número, es que ahora mismo no sé qué número son, varían dependiendo del tipo de compañía del teléfono de origen, que aparece como 650-300-111 y aparte la propia compañía informa que es servicio de mensajería. Mire. Igual que aparece 114-003 o 334, que son diferentes servicios que aportan las distintas compañías de mensajerías o etcétera. Mire, me voy ahora a estos, vamos, primero a este folio, al 76.448 del tomo 196. Se corresponde con el estudio anexo de Mohamed Afalá, concretamente el número de teléfono 617-814307, que ustedes imputan como usuario a esta persona, Mohamed Afalá. En ese primer cuadro de ese folio aparece una llamada, número de origen 610-330026, y el cuadro que aparece a su izquierda como titular llamante no aparece nada. Es decir, usted, según su criterio y según su opinión, significa que el número 610-330026 usted no tiene conocimiento a fecha de realización de este informe de quién es el titular o el usuario de esa tarjeta. Sí, si no figura en blanco es porque en ese momento no tendremos el dato. Se lo digo porque luego en el folio 76.449, que es el siguiente a este, vuelve a aparecer ese número de teléfono, el 610-330026, realiza una llamada al 617-814307, que ustedes toman, el usuario de este teléfono es Mohamed Afalá, es el mismo número y por lo tanto tampoco ustedes saben quién es la persona que realiza esa segunda llamada, fecha 18 de febrero. Si figura en blanco, no lo sé, es que no tengo delante la tabla. No tengo la tabla, no le puedo decir de memoria. Folio. Sí, sería el folio. 76.448. Bien, ese es el que estábamos antes. Y 76.449. VGA, Roberto, vamos a intentar a ver si se ve. Creo que sale. Aparece vacía, luego para usted ese titular es desconocido. Sí, si no ponemos nada es que ese dato en el momento de la conformación no consta. Sala, Roberto. No consta. Pues no tengo más preguntas, señoría. Gracias, alguna vez más. Con la venia, en defensa de Abdelmajid Bouchard. Buenos días. Buenos días. Ha dicho usted que en la mochila encontrada en el pozo, le quiero preguntar si aparecía alguna huella o algún resto de ADN de Abdelmajid Bouchard. Que yo recuerde no, pero me remito a los informes de policía científica. Sí, le pregunto por sus conocimientos. Que yo tenga conocimiento y recuerde, no. Pero puedo estar equivocada porque no tengo memorizado todo. ¿Y en los vehículos intermedios aparecía alguna huella o resto de ADN de Abdelmajid Bouchard? Que yo recuerde, no. Bueno, le quiero preguntar si el teléfono 677-166-475, usted tiene conocimiento que sí es prepago. Es que, ¿cómo quiere usted que sepa eso? Que usted es así nada de Abdelmajid Bouchard. Es que no puedo darle ese dato de memoria. Es que es imposible. Son cientos de teléfonos los que se han analizado. Pero puede usted consultarlo conforme al 437. Sí. Si es un problema de memoria, ahora si es un problema de que no lo sabe, diga que no lo sabe. Sí, es que ahora mismo no lo puedo decir cuáles son los criterios de adjudicación que se hicieron en ese teléfono, pero en el informe constarán. En el momento en que se analice como prueba pericial se le puede contestar ese dato más concretamente si lo desea. Bueno, si la siguiente pregunta carece entonces de sentido, porque ¿cómo tiene usted constancia de que ese teléfono
pertenece a Delma Yibuchar. Es que le estoy diciendo que ahora mismo no recuerdo cuál es el. Gracias, señor letrado. ¿Alguna más? Con su venia, señoría. En la defensa de Iván Granados Peña. Señora inspectora, en el folio 60.792 del tomo 161 se manifiesta sobre la cantidad exacta y característica del material explosivo y detonadores que se sustraen. ¿Este dato lo tiene usted por referencia o hay alguna constatación puntual? No, siempre son por referencias de los estudios realizados por Policía Científica, por el TEDAS, perdón. Y en el siguiente folio, 60.794, se relaciona a una serie de personas que tienen su residencia en Asturias y que resultan detenidos. Entre ellos se relaciona a Iván Granados Peña y, sin embargo, contrariamente, igual que otros, no se dice ningún tipo de cuál es el hecho que motiva su detención. Yo quería preguntar, ¿por qué no se relaciona en ese sentido en esta lista, igual que se relaciona a otras personas? Vamos a ver, porque esas investigaciones las llevaba la Guardia Civil. Nosotros no hemos realizado ningún tipo de investigación en relativa a las detenciones y al tráfico de explosivos de Asturias. Todas esas investigaciones las ha realizado la Guardia Civil. Se han ido incluyendo los datos conforme hemos tenido nosotros conocimiento de ello. Es que de hecho no le puedo contestar. Pregúntale cuáles fueron los motivos de la detención de su patrocinado a la Guardia Civil. Yo los datos que conozco son por datos de referencia, lo que consta en el sumario. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. Mire, muy buenos días. Buenos días. Mire, quería, en primer lugar, en el folio 75.564 del informe sobre las llamadas telefónicas, ustedes resaltan que si bien no consta ningún contacto telefónico entre Zugier y Yamal Hadmidán, pero sí es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos ubicados todos en la provincia de Madrid. ¿Me puede decir qué es lo que es significativo? No, ahora mismo no se lo puedo decir, no puedo contestarle a esa pregunta. Bien, también en el folio 75.562 se hace referencia a que mi cliente, Rafa Zugier, hace 27 llamadas a Ricardo Gutiérrez Sepúlveda. Se dice íntimo amigo y socio de las actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes de Antonio Toro. Estas llamadas se realizan el día posterior a la detención de José Emilio Suárez Pasorras. Entonces mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo es posible, si Rafa Zugier fue detenido el día 19 de marzo a las 14:45 horas, conforme consta en el folio 2168 de las actuaciones, cómo es posible que ustedes le adjudiquen 27 llamadas al tal Ricardo Gutiérrez Sepúlveda y le adjudiquen las llamadas de la calle Princesa, a la cabina de la calle Princesa? ¿Ustedes han tenido en cuenta ese hecho de que él ya estuviera detenido desde el 19 de marzo a las 14:45? ¿Y cómo es posible que se hayan producido esas llamadas? El volcado, la información que se vuelca y que se ha volcado es lo que facilitó la compañía. Es que yo lo único que le puedo decir, que en ese momento él no estuviera utilizando esa tarjeta, pues podría ser, pero es que la información que consta es la información que ha sido aportada por las compañías. Pero esa no es la pregunta, señora testigo. La pregunta es que usted hace el vuelco y saca una conclusión y le dice cómo saca esa conclusión si mi cliente está detenido. Esa es la pregunta, no si el volcado es correcto. Bueno, pues en ese momento yo no puedo contestarle. Es que yo no he sido la única persona que ha realizado el informe, no he participado en la totalidad del informe. Habrá otros compañeros y en el momento que se nos cite como peritos, que estamos citados como peritos en ese informe, se podrá completar toda la información. Es que usted comparece aquí porque lo piden determinadas partes, no. La condición que tiene usted aquí es derivada de la petición de parte, no de cualquier otra cosa. ¿Alguna más, señor letrado? Sí, vamos a ver. ¿Ustedes en algún momento recibieron alguna información de la Guardia Civil, de los miembros de la UCO, en referencia a Rafa Zugier, a su carácter de confidente? No, la UCI como tal no. Vale. Entonces vamos a ver. Ustedes en este informe que hemos estado comentando comentan que no existe ningún contacto entre Rafa Zugier y Yamal Hadmidán.
También no constan, según estos informes, ningún resto biológico encontrado en ninguna zona de los hechos, ni con ninguna relación ni con Yamal Hamidán, ni con el resto de las personas que se hubieran suicidado, sus pisos francos, la casa Morata de Tajuña. Usted como analista, ¿me podría decir entonces cómo se puede relacionar a Rafa Zugier con los hechos que se están enjuiciando? Señor letrado, eso es misión del tribunal, valorar la prueba, no del analista. Pregúntele, en todo caso, de otra forma, ¿por qué policialmente determinan que Zugier tiene que ver con estos hechos? Pero no pues entonces la vamos a enfocar la pregunta así: ¿cómo determinan ustedes? Si aparece en su informe esa vinculación, claro. No, es que no aparece ninguna, esa es la cuestión. ¿No aparece, señor letrado? Es que nosotros no podemos aportar información sobre la que no tenemos, o sea, nos hemos limitado estrictamente a la información aportada dentro del ámbito de la investigación, y como he repetido ya en varias ocasiones, la investigación no la ha llevado la UCI, la ha llevado la UCIE. Vale. Y en parte de documentoscopia y balística y demás. ¿Usted me puede informar sobre cómo le lleva, qué es lo que le lleva realmente a determinar que los explosivos son y los detonadores tienen su origen en la mina Conchita de Asturias? Nosotros no hemos determinado eso, nos hemos remitido a las informaciones aportadas por Guardia Civil y TEDAS. Bien. Si ustedes no sé si contarían con información anterior al hecho de que alguien hubiera puesto de manifiesto que se estaba traficando con explosivos en Asturias con un año de anterioridad. La Unidad Central de Inteligencia no tenía información de eso. Si lo hubieran tenido, usted como en su carácter de testigo perito, con sus conocimientos, ¿cree que si se hubiera puesto de manifiesto eso se podía haber evitado algún tipo de que se hubiera realizado algún tipo de atentado? Hombre, es que tenga usted en consideración de que si yo o cualquiera de mis compañeros de la Unidad Central de Inteligencia supiéramos ese dato, tenemos la obligación, por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de comunicar los hechos a la plantilla o al servicio correspondiente. Entonces, si porque nosotros como información no trabajamos el tema de delincuencias organizadas derivadas del hachís o de cualquier otro tipo de tráfico. Sí, pero entonces, según eso, si un confidente a cualquiera de ustedes, de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, les informa que se está traficando con explosivos, ustedes tendrían obligación entonces de ponerlo de realizar las investigaciones oportunas y proceder a las detenciones. Eso está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señor. De acuerdo. 497, que creo recordar. De acuerdo. Una cuestión en relación al tema, a la reivindicación que aparece en el diario ABC, que se les envía, se les remite por fax. ¿Ustedes han podido determinar cuál era el origen, el teléfono de origen desde el que se les envía? No, se hicieron gestiones y no se pudo determinar nada, no se llegó a ningún sitio. De acuerdo, no me preguntas. Muchísimas gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, señoría Clavenio, por la defensa de Elida Alfadual. Buenos días. Buenos días. Mire, quería unas pequeñas aclaraciones en relación al tema del tráfico de llamadas. Ha dicho usted que volcaron la información que se les daba directamente por las compañías. ¿Se contabiliza entonces, por tanto, como llamada y en este caso los segundos de llamada, los mensajes en el contestador del que recibe esas llamadas? Sí, si aparece en el tráfico que manda la compañía se contabiliza. Ya le he dicho que se vuelca la información aportada por la compañía. De hecho, en muchas facturas de la compañía viene servicio de mensajería, servicio de... Sí. En este caso, concretamente, por ejemplo, hay muchas llamadas de 1 o 2 segundos. ¿Se puede considerar que son simplemente llamadas y que cuando salta el contestador el emisor de la llamada cuelga? No lo sé, eso no lo puedo saber. Es que no lo sé. Eso no lo puedo saber. El consta esa relación telefónica o ese cruce telefónico. Que por qué solamente dura 1 segundo o dura 2 segundos, eso yo no lo puedo saber. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Sí, por favor, en Moravitangar. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Me podría usted decir qué criterios tienen ustedes para adjudicar un número de tarjeta a un imputado en calidad de usuario cuando no les consta el contenido de las conversaciones? Sí, bueno, vamos aunque ya se especificará en su momento, los criterios que hemos venido utilizando son diversos. O bien a través de la información que pudiéramos haber obtenido de la documentación intervenida en los registros efectuados en los distintos domicilios. Esa información podría venir de facturas telefónicas, de cualquier tipo de factura, papel, documentación, agenda, etcétera.
Otro criterio ha sido, por supuesto, la información aportada por la compañía en relación a la ubicación de la tarjeta dentro de unos determinados emails y asignación de tarjetas, tráfico relacionado o que figura en el tráfico de llamadas de esa persona o esa tarjeta, aparte de las investigaciones o de la información que a este respecto facilitó la Unidad Central de Información Exterior y lo que consta en el sumario a través de las declaraciones y de los distintos imputados y testigos. Cuando el número de la tarjeta es de prepago y no existen facturas ni contratación, es mucho más complicado, ¿no es así? Sí, claro. Si no hay ningún elemento para poder adjudicarlo, pues quedaría como desconocido, aunque figure dentro del tráfico de una tarjeta que se está estudiando, como hay en muchos casos, que hay muchos números de móvil que son prepago, que es que ha sido imposible determinar a qué persona puede ser titular o usuario, porque no hay ningún dato que nos pueda permitir cribar la titularidad o el usuario. Muchas gracias. No más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? La defensa de Barcelona y Jamal Zugan. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Usted, como analista, ¿qué explicación otorga en su informe o por qué motivo se detuvo a Jamal Zugan el 13 de marzo? Esas informaciones vienen a través de UCIE, aparte de que nosotros nos limitamos a analizar el contenido de las diligencias. Los motivos o las razones debería de preguntárselo ustedes a mis compañeros de la Brigada de Información Exterior, no a mí. Vamos a ver, según el informe del que ha comentado antes, los autores materiales del atentado se bajaron todos en Alcalá de Henares. Partimos posiblemente que fuera así. No tenemos el 100% de la seguridad, pero por lo menos por los datos objetivos que tenemos, es decir, la aparición de la furgoneta Renault Kangoo y el Skoda Fabia, al menos, si no todos, parte de la célula partió de allí. Es el único dato objetivo que tenemos. ¿Usted sabe cuando estuvieron allí la mañana del 11 de marzo y descubrieron la furgoneta Kangoo? ¿Revisaron la zona, los dos coches aparcados? Pues sí. No, mire, como le he repetido, la Unidad Central de Inteligencia es una unidad de análisis, no somos investigadores a pie. No hemos estado en ninguno de los elementos o inmuebles o lugares en los que se han cometido los atentados in situ. No salimos prácticamente, no salimos a la calle, para que nos entendamos. Pero como usted realizó un informe en el cual, describe cómo se desarrollaron los hechos, supongo que en base a las informaciones que se tienen de las diligencias policiales y en base a las informaciones que se tienen de los informes facilitados por Policía Científica y las demás unidades. Bueno, ¿usted tiene informaciones de que aquella mañana se revisaron el aparcamiento de la estación de Atocha? ¿Los coches pues sean sospechosos o...? No, esa información no la tengo. Si no figura en el sumario que se haya tomado declaración a los compañeros que realizaron las pesquisas de seguridad en el entorno, yo es que esa información no la tengo. Yo me puedo remitir única y exclusivamente a la información que figura en el sumario y de las diligencias policiales de mis compañeros de exterior. ¿Sabe usted si existe un reportaje fotográfico o de vídeo de los alrededores de...? Si consta en el sumario, existió. No lo sé si consta en el sumario. ¿Cuándo tiene usted la primera noticia de que el Skoda Fabia se encontraba allí? Eso ha sido con posterioridad cuando han llegado los informes. No les sé decir la fecha. Me parece que se descubrió en el mes de junio, creo, mayo-junio. Pues cuando han llegado los primeros informes. Y bueno, por supuesto, la primera información que sueles tener suele ser por la prensa o por la radio. Y aparte de la primera información que llega a nivel interno y operativo a la Comisaría General de Información. ¿Sabe usted dónde está Mauricio Soto, esta persona que, según dicen, vendió el coche de Skoda Fabia a su La última noticia que tengo es que estaba en prisión. Ahora mismo no sé decirle en qué prisión exactamente está. ¿Sabe usted si está en España o está fuera de España? Es que ahora mismo desconozco el dato. El último dato que tengo, sé que estaba en prisión y no sé si ha cumplido condena y ha salido ya. Es que eso no lo puedo saber. Ahora mismo no tengo ese dato. La deducción de que los trenes explotaran bombas de 10 kilos de gomado seco la realizan ustedes en función de la bolsa que se encontró en la comisaría de Vallecas, ¿no?
Vamos a ver, el TEDAS realiza una especie de, realiza estudios comparativos y me consta que en el sumario constan estudios comparativos que se ha hecho por parte del TEDAS y de los servicios de explosivos de la Guardia Civil. Hemos partido del supuesto del dato objetivo que tenemos. Tenemos el dato objetivo de que la mochila que se desactivó de forma controlada en el Parque Cirín costaba de 10 kilos 120 gramos. Más o menos hemos de suponer que más o menos todas las mochilas pueden tener más o menos la misma carga, kilo arriba, kilo abajo, y aparte hay que atender a los informes que a este respecto ha hecho TEDAS sobre las trazas y los rastros que deja la explosión. Es que eso, yo no soy un perito en tema de explosivos, conozco el tema por razón de mi condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que trabaja con ello, pero no tengo la calidad de perito en materia de explosivos. Yo le preguntaba, pues si ustedes deducen que, como se encuentra en la mochila de la comisaría de Vallecas, el resto de artefactos explosivos son iguales. Son iguales, podrían ser iguales en cuanto a la cantidad. ¿Sabe usted si la estación del Pozo fue recorrida por el guía escanero de los TEDAX? Lo desconozco. ¿Sabe usted si los trenes fueron registrados? Lo desconozco, es que... 3 veces por los TEDAX. Como analista no lo sabe, no lo ha preguntado, no... No, es que lo desconozco. O sea, son materias de tema de seguridad ciudadana que yo desconozco si se hicieron las pesquisas o no pesquisas. Son labores que realizan otros cuerpos policiales. No está dentro del ámbito de mis labores cotidianas. Pero cuando tiene el informe no pregunta a usted si se revisó o no se revisó. Si las pesquisas se realizaron previamente a que los trenes se andaran o una vez que se produjeron la explosión. Que si usted cree que los trenes se revisaron o no se revisaron después de que explotaran las bombas, es decir, si fueron los TEDAX a revisarlos